Aleluya. Bienvenido, estimado recluta. Le habla su instructor, el capitán Enrique Choquehuanca. Y el día de hoy tenemos la doctrina número 11. Esta es la última doctrina de las 11 que tiene el Ejército de Salvación. La doctrina de las últimas cosas. Leamos pues la doctrina en este día. Esta dice así: creemos en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo, en el juicio general al fin del mundo, en la eterna felicidad de los justos y en el castigo perpetuo de los malos. La doctrina de las últimas cosas nos habla acerca de la victoria final de nuestro Señor Jesucristo después de haber conquistado y tenido victoria sobre la muerte, el pecado y el enemigo. Esto nos llena de gran esperanza a nosotros los cristianos. Veamos pues este primer punto, nuestra esperanza como cristianos. ¿No es así? Como Dios levantó a Jesucristo de los muertos, así también nos levantará de la muerte a la vida eterna. Y una de las cosas que comenzamos a hablar acá es acerca de esto que Jesús nos dice, ¿no es así? Que así como Él murió en la cruz, y así como Él resucitó, así también Dios nos levantará a nosotros, los que creemos, a la vida eterna. Creer en la resurrección es una confianza en el eterno Dios. Creemos en la resurrección. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios, y la promesa de Dios es verdadera. Confiamos en que esto ocurrirá. Y vivimos no con la tristeza de que un día moriremos, sino con la esperanza de que un día Dios nos levantará de entre los muertos, ¿no? Al morir entramos en la vida de Dios. Los cristianos creemos que después de esta vida está la vida eterna. Y cuando morimos, ¿no?, iniciamos nuestra vida junto con Dios. Porque hemos creído en esa promesa. Como dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta resurrección, ¿no?, nos habla también acerca de lo que acontecerá en un futuro, ¿sí? Hablo en un futuro, no del futuro, sino que es una promesa que Dios ha de cumplir. El triunfo del reino de Dios. Cuando Jesucristo vino predicando el reino de Dios. El reino de Dios habla sobre un gobierno mundial bajo la guía de Dios. Ahora el mundo está en manos del enemigo, está en manos de Satanás, y Satanás gobierna en muchos aspectos. Pero cuando el reino de Dios sea completado y sea extendido, y la venida de Cristo sea cumplida, entonces Dios gobernará este mundo. A esto le llamamos el reino de Dios. La expansión del reino la inició Jesús y terminará en la armonía de Dios con su creación. Jesucristo vino a instaurar este reino y terminará al final con Dios habitando en armonía con su creación, como lo relata Isaías capítulo 11 versículo 6 y Isaías capítulo 65. Todo en este reino será nuevo y permanente, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21 que el Señor estará con nosotros, y estará con nosotros no solo de forma parcial, sino de forma permanente, para siempre. Caminará con nosotros y nosotros viviremos en la eternidad con Él. Todos los cristianos esperamos su consumación al final del tiempo, cuando Cristo vuelva. Y esa es una promesa que todos los cristianos estamos esperando, porque Cristo dijo que iba a retornar para instaurar el reino de Dios completamente, venciendo a las fuerzas del mal, del enemigo, del mundo. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es una cualidad de vida en la presencia de Dios. Nos referimos a la vida eterna como a la vida que vamos a vivir con Dios, en compañía de Él. ¿Cuándo comienza? Comienza desde el momento en que nosotros nos acercamos a Él
y nos arrepentimos y deseamos seguirle, y Él con su bondadosa gracia nos perdona, nos salva y nos santifica. Y terminará ¿cuándo? En la eternidad. La vida eterna es una vida en amor, sin fin, ¿no? Viviremos en amor permanente. El amor, ese amor que desechará o borrará toda señal del mal en esta tierra. Dios será todo en todo, dice. Y es decir, que nosotros, como dijo Jesucristo, seremos uno con el Señor y Él será uno con nosotros. ¿Qué haremos allá en la eternidad? Pues en la eternidad está enfocada en que nosotros adoraremos continuamente a nuestro Señor y disfrutaremos de Dios para siempre. Continuemos pues con esta doctrina que es muy interesante. La muerte y la resurrección. La muerte es parte de nuestra condición humana. Sí, nosotros cuando nacemos sabemos que un día moriremos. Esto no era al principio natural en el hombre, sino que vino con la caída, con la desobediencia, porque justamente era la advertencia que Dios les había dado, ¿no? No comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comáis de aquel árbol, entonces moriréis. Lamentablemente eso ocurrió y la muerte ahora es parte de la condición humana. Esta es dada por Dios y fue derrotada con la resurrección de Jesús. Jesús venció a la muerte. Y es que ahora tenemos la opción de ¿qué? De continuar esta vida, pero en Jesucristo, ¿sí? Creemos nosotros, dice la doctrina, en la inmortalidad del alma. ¿Qué es el alma? Pues, bueno, pues es el alma, está dentro de nosotros, ¿no? Y, bueno, el cuerpo natural muere completamente, pero el alma que está en nuestro interior es inmortal. Porque este alma le pertenece a Dios. Cuando nuestra alma sale de nosotros, bueno, pues nuestro cuerpo quedará hueco como un cascarón. Bueno, al parecer sí. Pero cuando Dios reclame nuestras vidas, nos habremos de resucitar de forma íntegra, con nuestros cuerpos y con nuestras almas. Nuestra alma, ¿no? En nuestra alma es pues nuestra personalidad, ¿no? Fuimos creados por Dios y no perderemos esta personalidad en la eternidad. En la eternidad habrá una resurrección general y también con ella un juicio final, en el cual nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu y cuerpo, se presentará delante de Dios para ser juzgados. ¿Qué es la resurrección del cuerpo? Bueno, pues es la vida después de la muerte, ¿no? El cuerpo, para la Biblia, es alma, espíritu y cuerpo. Todos morimos, y eso lo habíamos dicho anteriormente. Y también todos se levantarán para ser juzgados. Algunos se levantarán para condenación eterna y otros para glorificación. Así que depende de dónde estés tú, ¿no es así? Nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza en que al morir, bueno, al resucitar, dicen, ¿no? La palabra del Señor, nosotros podemos disfrutar ¿de qué? De la salvación y la vida eterna. ¿Seremos recreados? Por supuesto, creemos en esa resurrección y aunque nuestro cuerpo esté destruido, ya sea por llamas o accidentes o perdidos o desintegrados completamente, Dios tiene el poder para volvernos nuevamente a nuestros cuerpos originales. Y esto sucederá con todos, con toda la humanidad, porque toda la humanidad se presentará delante de Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados. ¿Y cómo será este juicio final? Bueno, pues nosotros creemos como cristianos,
que la historia se mueve hacia el final del cumplimiento de los planes de Dios, ¿no? Y eso será en el día del Señor. Llegará un momento en que Dios terminará la historia de la humanidad y comience la historia de la eternidad. ¿Es así? Jesucristo será reconocido como Señor, y esto será al final de este tiempo. En este día, en este juicio final, ¿no es así? El Señor llamará a todos los hombres para probarlos, ¿no? Para poner sus buenas obras o sus malas obras en una balanza. Este juicio, ¿no?, es un juicio que determina algunas cosas. ¿Y cuáles son? Primeramente, el juicio nos ayuda a entender y nos ayuda a explicar que el bien triunfará sobre el mal. ¿Por qué? Porque Dios hará este juicio y lo hará de la forma justa como Él es, ¿no? Todo lo malo será corregido, ¿sí? Todo lo verdadero será puesto en evidencia. En este momento, por ejemplo, hay muchas cosas que los hombres ocultan y que lo tienen en secreto. Muchas maldades, mucha impunidad. Pero en ese día la verdad saldrá y será proclamada y será validada. Es decir, si aquí en la tierra nuestra verdad no es tomada en cuenta, allá en los cielos será tomada en cuenta y promulgada como verdadera. Por supuesto, la victoria del amor sobre el temor habrá tenido su final feliz, ¿no es así? El amor habrá triunfado sobre el temor de la perdición. El cielo nuevo y la tierra nueva vendrán pues a aquellos que creyeron en el Señor. Habrá una rendición de cuentas en el juicio final y todos daremos cuentas. Mas aquellos que tengamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él pues intercederá y nos llevará aparte. Así como Él también lo dijo en Mateo capítulo 25, 31 y 46, en el juicio de las naciones, separará el Señor, así como separa los cabritos de los corderos. ¿No es así? ¿Quién será este juez? Pues Dios será el juez, y sabemos que Dios tiene un juicio recto. Nosotros no podemos decir quiénes han de ser salvos y quiénes no. No podemos dictarle a Dios eso, ¿sí? Hay algunas personas que se dan el lujo de decir, no, estos son condenados y estos son salvados. No. Dios es el único que conoce esto y el único que podrá determinar al final de la vida, ¿no?, al final del juicio, a dónde se irá la persona, a la condenación eterna o a la vida eterna. En muchas ocasiones nosotros podemos juzgar a las personas y quizás las juzgamos rectamente según nuestros ojos, pero Dios no. Dios juzgará de una forma mucho más amplia y maravillosa. Quizás nos demos grandes sorpresas allá en los cielos al ver a muchas personas que nosotros condenamos y que estén en la gloria. ¿Existe un infierno? ¿Existe el cielo? Pues nosotros creemos que sí. Sí hay un infierno. No lo describimos como un lugar de llamas, aunque la Biblia lo describe en muchas ocasiones así. Más bien, queremos explicar que el infierno en sí y en su definición más profunda es una separación de Dios eterna. Lamentablemente, esto estará claramente dicho y visto en la eternidad. ¿No es así? Una separación de Dios. Y aquella persona que está separada de Dios solamente le queda el sufrimiento eterno. Así como dijo el Señor Jesucristo, solo le queda el crujir y lloro en afuera. Pero también creemos que hay un cielo. Y el cielo es el disfrute de la plena experiencia de la presencia de Dios. No vamos a describir el cielo como el cielo, es decir, el firmamento. Sabemos que no hay nada allá arriba de nosotros, sino que está la atmósfera, las nubes, y más allá la troposfera y todas las capas de la atmósfera terrestre. Y más allá, el universo infinito. Entonces algunos dirán, pero ustedes que creen que están mal, que arriba no hay nada. Bueno, pues no nos referimos a ese cielo.
El cielo para nosotros es la comunión perfecta con Dios, el disfrute de esta plena experiencia en la presencia de Dios. Ese es el cielo para nosotros. ¿Cómo debemos vivir estas cosas? Bueno, pues nosotros no debemos temer, más bien nos debe de llenar de una esperanza que debe ser compartida. Creer que Dios ha de juzgar justamente a la humanidad es pues llenarnos de gozo, porque todas las injusticias serán pagadas. La vida de gozo en la presencia de Cristo nos alienta a mantenernos firmes en nuestras convicciones. La realidad presente en el Espíritu nos ayuda a mantenernos con este fuego espiritual, vibrantes y gozosos de haber sido salvados, y por supuesto esto también nos da fuerza para compartir nuestra esperanza. Prediquémosle a la gente, a las personas, y compartamos la experiencia nuestra de que Dios nos ha salvado. Aprendamos de las consecuencias de nuestras acciones al final de la era. El Señor dará un justo juicio, pero también dará salvación a aquel que cree en Él en este tiempo. Muy bien, hemos llegado al final de la doctrina número 11 y tenemos tarea para la casa. Memorízate la doctrina número 11. Y también te invito a que leas Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46. Describe allí los motivos de Jesús para condenar o salvar. Que Dios bendiga tu vida, estimado recluta. Y te felicito por haber llegado hasta el final de las doctrinas del Ejército de Salvación. Por supuesto, después de esta doctrina vendrá el tiempo del enrolamiento como soldado. ¡Aleluya! Sigue adelante en el camino del Señor.